O si quieren, nos vamos al Popol Vuh, que es una historia muy bonita, ¿no? ¿Cómo nacemos? Una explicación de nuestro origen. Hay varios tipos de hombres hechos de diferente material hasta que hacen uno de maíz. Es muy bonito. Y Junampú, Imbalanqué, allá andan haciendo las mezclas. O si quieren nos vamos a otra mitología, esta es más reciente, pero de todos modos igual de clasificable allá en el pasado clásico, que es una cosa que me encanta de los indios huicholes. Una cosmovisión huichola en la que tienen mucho frío los animales y mandan al mono a robarse el fuego de los dioses, y los dioses lo descubren y lo despedazan. Y la única que se salva es la zarigüeya. Para entender esto hay que ingerir un poquito de peyote, pero es una historia bellísima porque la zarigüeya, igual que el mono y todos los animales que la anteceden, son despedazados. Nada más que la zarigüeya, una mano agarra a la otra y la jala. Y esas dos manos agarran un antebrazo y lo pegan. Y se recompone. Y entonces ya que está recompuesta, se roba el fuego y regresa. Y podemos nacer los seres humanos. Es precioso. Claro, hay que traer, insisto, un poco pues de peyote. La cabeza dividida, tener dos visiones simultáneas para entenderle bien. Antes de la filosofía había muchas explicaciones. A la gente se le ocurrían cosas. Se le ocurrían cosas porque no solamente los seres humanos, sino muchos animales tienen una relación del antes y el después. Yo le pego al perro y volteé y me mordí. Hay ahí una relación causa-efecto. Está eslabonado el presente con el futuro, con el pasado. Si yo le pego 10 veces a mi perro, me lo echo de enemigo. Aprende. Va descubriendo que es el mismo maldito que le vuelve a pegar. Si lo trato bien, en cambio, se da cuenta que soy el sujeto amable que ahí viene otra vuelta el imbécil a traerme de comer y lo único que hago es moverle la cola para que esté feliz conmigo. Bueno, cuando yo veo esto, me doy cuenta que el perro se da cuenta de que hay una relación entre esto y lo otro. Que la hagamos nosotros la relación no es raro, pero que levantemos la mano y la mosca huya, es muy de llamar la atención. De alguna manera entiende que esa mano es amenazante. Entonces relaciona una cosa con la otra y su conducta es huir. Hace mucho tiempo estaba en la plaza de Coyoacán. Espero que no vayan a disgustarse conmigo porque lo que les voy a contar, pero es una anécdota que me dejó filosóficamente muy conmovido. Estaba yo discutiendo con una persona en una mesa del Parnaso, ahí en la vía pública. Era la época del Teletón. Y un psicótico llegó a interrumpir la discusión que yo tenía con esta persona para pedirme una limosna. Le di una limosna. Pero luego quería saber si había yo visto el programa donde había cantado Lucerito. Y eso sí me indignó. Le dije no, pero no de una forma violenta. Entonces se puso enojadísimo y salió corriendo. Y yo lo seguí con la vista. Y fue y deschongó a una señora que estaba por allá. La agarró con las dos manos y le sangoloteó la cabeza. Y regresó conmigo. Y me volvió a preguntar si había visto a Lucerito. Yo le dije, no. Y lo seguí y deschongó a otra. Lo hice 3 veces. Ya después ya me aburrí y me cansé. Pero entendí una cosa muy extraña. Este psicótico seguramente lo habían educado para no agredir a la persona que lo ofendía o con la que se enojaba. Pero como tenía que descargar su enojo con alguien, bastaba con que no fuera yo. Me lo iba a llevar a mi casa para poder hacer con él algunas cosas. Realmente era un sujeto útil. Bueno, hacemos relaciones, ligamos cosas, muchos seres, no solamente el hombre, ligan cosas.
No es casual entonces que en el pasado hayamos ligado cosas. Bailo y llueve. Y si algún día por casualidad llueve, pues me quedo convencido de que siempre que bailo llueve y empiezo a hacer un rito. Hay un libro por ahí muy interesante en el que se explica el origen económico o la razón económica de los mitos, de los rituales. Es Vacas, cerdos y brujas de Harris. Está en el siglo XXI. Ahí cuenta muchas cosas que aparentemente para nosotros no tienen sentido, que son prácticas que la gente de cierta religión acostumbra, pero que tienen su sentido. Voy a citar solamente una para ilustrar esto que les menciono. Esta prohibición a comer carne de cerdo que tienen los judíos. Según Harris, bueno, según se sabe, los cerdos para poder vivir necesitan tener la piel húmeda porque se les seca. No es que sean sucios, son sucios los dueños que los ponen en estercoleros para que ahí estén un poco humectándose, igual que los hipopótamos. Se les agrieta la piel si no se la mojan. Tener un cerdo en el desierto, pues es un signo de verdaderamente riqueza, porque para que el cerdo crezca hay que estar desperdiciando el agua. Entonces los cerdos preferimos no comernos, vamos a volverlos tabú, para no crear un conflicto dentro de la tribu con esta ostentación de tener un cerdo. Es una de las explicaciones que da Harris ahí de esta prohibición de la carne de cerdo, porque olvídense, la triquina no tiene nada que ver. Eso todavía no se sabía. Además, seguramente ni triquinas tenían porque eso es parte de las cochinadas que hacemos nosotros. Había explicaciones mitológicas, relaciones que se armaban de una cosa con la otra, porque el funcionamiento de nuestra razón hace que siempre liguemos una cosa con la otra. No nace el pensamiento racional con la filosofía. O sea, la relación, lo que hace lo racional, lo relacional, está desde el pensamiento mítico, desde el pensamiento mágico. Toda la magia es pensamiento racional. ¿Qué tiene entonces de interesante, si ya había todo esto, una afirmación que dice el principio de todas las cosas es el agua? Pues que parece ser que por primera vez se tratan de explicar las cosas no por relaciones subjetivas, no por emociones, no por la primera impresión, sino se tratan de explicar las cosas a través de las cosas. Este mundo explicado por alguna parte de este mundo. ¿Mediante qué razonamiento? Pues el agua aparece en los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Seguramente es el componente básico de todo lo que existe. Estaba mal. Tales de Mileto no le atinó, pero creó un tipo de explicación en el que la gente no se moría porque el tecolote cantaba, sino las cosas estaban compuestas por las cosas. Todo lo que existe tiene como común denominador el agua, y el agua es algo que está aquí. No sé si me explico. Explicar las cosas por las cosas. Y luego, no es que no hubiera la pregunta de ¿quién es el culpable? En las primeras páginas de la Odisea, Odiseo pregunta, ¿quién fue el que dijo que íbamos a dejar el sitio de Troya? Lo identifican y va y le da una bofetada. Ahí está el culpable de ese dicho que está cundiendo entre las tropas que están sitiando Troya. Sí se
creaba una relación de quién es el culpable. La palabra culpable es la palabra haitía en griego, de donde viene lo mismo culpa que causa. Ya se andaba buscando identificar a ver quién era el responsable. Pero cuando Tales dice el principio de todas las cosas es el agua, me está buscando una causa general de todo lo que existe. No nada más quién hizo esto, quién es el culpable de esto, sino quién es el causante de todo lo que hay. Ahí la palabra principio, que en griego es argé, tiene estos aspectos: elemento constitutivo y también razón de ser, causa. Cuando por fin se hace un planteamiento en el que se emplaza a la totalidad y se explica esa totalidad a partir de un elemento natural, explicamos la naturaleza con la naturaleza y toda la naturaleza, damos un salto extraordinario. Y aquí les pido que se retrotraigan 28 siglos al pasado. ¿Cómo pensaríamos si estuviéramos allá? Pues si estuviéramos muy informados, estaríamos pensando, pues como uno de los 7 sabios. Tales era uno de los 7 sabios, había habido incluso junto a él otros. Había incluso un trípode, un banquito de 3 patas, que se atribuía su factura a Hefesto y que se habían estado pasando como estafeta los más sabios. Y como Tales era un tipo verdaderamente listo, hay varias anécdotas de él que lo describen así. Las cuenta Diógenes Laercio en Vida de Filósofos. Les cuento un par para que vean. ¿Quién sabe cómo logró prever una sequía, acaparó jitomate y luego lo vendió caro? En ese entonces. Otra más, pudo hacer los cálculos para predecir un eclipse. Y la que a mí más me gusta es ese paseo de Tales por Egipto en que pregunta frente a la pirámide, frente a la gran pirámide, pregunta que qué altura tiene. Y un egipcio le contesta, eso no es para mesurarlo en una dimensión humana, es una tumba de los dioses, de los faraones, no tiene nada que ver contigo, tú eres un miserable mortal. Y Tales se queda caminando por ahí y a cierta hora se da cuenta que su sombra mide exactamente lo mismo que su altura. Se para junto a la pirámide, ve la altura de la pirámide, la recorre y dice, ¿sabes cuántos tales mide tu pirámide? Y entonces dimensiona humanamente la pirámide. No es tan sencilla, la cuestión es un poquito más complicada, pero ya me agarraron la idea, porque la sombra de la pirámide, a la hora en que Tales mide lo que mide Tales, la sombra de la pirámide cae dentro de la pirámide. Entonces necesita hacer un planteamiento de paralelas, midiendo ángulos, y saca la altura de la pirámide. Pero es un poquito más complicado matemáticamente, pero es el mismo principio. Esa a mí me encanta. Les digo que Tales era listo. Supónganse que estamos allá y tratamos de pensar. Los invito a que nos vayamos más atrás. Vámonos hasta las cuevas de Altamira. Nos asomamos afuera de la cueva. ¿Y qué vemos? Nos asomamos afuera del péndulo y vemos la avenida Álvaro Obregón atravesada por un montón de automóviles, personas, policías, hay luz eléctrica. Creemos que ya entendemos lo que pasa. En la mañana vimos cuánto costaba el dólar. Sigue subiendo el dólar, luego la economía mexicana va a la quiebra. Tenemos una idea de nuestro mundo. ¿Cómo sería la idea del primitivo que se asomaba afuera de la cueva de Altamira? ¿Qué
¿con qué ligaba? Se trataba de explicar esto. Esos dibujos que están ahí maravillosos son un intento por capturar el alma del bisonte que van a cazar. Había un ritual ahí, el esfuerzo por pintarlos de esa manera hiperrealista no es nomás porque sí. Además tenían que iluminar eso para poderlo pintar. Ya conocían el fuego. Si no, no tendrían ese colorido y esas proporciones. Ya conocían el fuego. Habrán ya conocido la serpiente, los efectos dañinos de la serpiente. Cuando estos hombres salían de la cueva y hacían un recorrido por el mundo, tropezaban con un árbol, lo tocaban, tropezaban con una serpiente, los picaba, tropezaban con una piedra, la pateaban, tropezaban con otro árbol y ya empezaban a recargarse, regresaban a su cueva. ¿Qué de aquello que habían tocado en el camino era lo que les había causado ese malestar?